Hermano, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Voy a estar leyendo en el libro de Primera de Juan. Usted sabe que Juan escribe 3 cartas. La primera, la segunda y la tercera. Esa carta está después del libro de la primera y segunda carta de Pedro. Y después, entre la primera y segunda carta de Pedro y entre la carta de Judas. La primera carta que escribe Juan, el apóstol, porque no Juan el Bautista. Esto es Juan el apóstol. Está el Evangelio según San Juan y están las 3 cartas de Juan. Entonces, la primera carta, yo voy a leer el capítulo 4. Y el capítulo 4 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ustedes saben que el anticristo del que se menciona en la Biblia es un personaje que va a engañar incluso hasta los mismos cristianos si no están metidos con Dios como debe de ser. Entonces, lo que más me gusta a mí está en los párrafos, estás en la línea de abajo. Pero también me llama la atención porque dice que el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, se me olvidó buscar en qué año fue escrito el Evangelio la primera carta de Juan. Se me olvidó dónde fue escrita esa primera carta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender esta noche? Esta mañana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Que nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu del error. Lo que está diciendo aquí Juan es
cuando Él habla de nosotros, de lo que predicamos, la palabra, de lo que enseñamos, la palabra de Dios, Él está diciendo que los que son de Dios son los que no van a oír, pero el que no es de Dios no nos va a oír. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Por ejemplo, a mí particularmente, ¿qué me está diciendo? Que Dios me ha inquietado a hacer estos videos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aquí aprender? No todo el mundo me va a oír. No todo el mundo me va a querer a mí escuchar. Muchos yo sé que cogen y ponen el video y no van a querer escuchar, ni a mí ni a nadie. ¿Por qué? Porque dice que no son de Dios. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar claros en eso. De que hay personas que a nosotros no nos van a querer escuchar. Ni a usted, ni a nadie, ni a ninguna predicación. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque el diablo tiene su gente. Hay personas que ellos han decidido seguir a Satanás. Porque fíjese, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, porque me gusta mucho, por eso es que a mí me gusta la palabra. Yo no me gusta contender con la palabra, pero sí me gusta explicar y sí me gusta enseñarla. Mire qué casualidad esta. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más, creo que en el 17 o en el 18 del mismo capítulo 3 dice: pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Pero los religiosos predican mucho eso. Predica mucho. Y es verdad. Es verdad que Dios nos ama. Y es verdad que entregó a su Hijo unigénito. Pero yo ahora no sé decirle a usted, pero si usted lee la Biblia, usted me va a confirmar. Dice que a quien Dios ama, corrige. Y al que acepta como hijo, le da su fuetazo. Así dice clarito. Pero la religión lo único que ha hecho es hablarnos a nosotros de que tanto amó Dios, Mire, por eso es que usted ve que los asesinos, los borrachos, los delincuentes, ¿sabe que delincuente es una palabra que se refiere a todo lo que está mal hecho? Es un delincuente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos siguen haciendo su poca vergüenza. ¿Por qué? Porque la religión le ha dicho a ellos que Dios lo ama. Pero la gente no predica, el religioso no predica que Dios es fuego consumidor y que Dios castiga. Que Dios castiga. Y que Dios no tiene por inocente al pecador. No. Usted pecó, usted va a tener su consecuencia. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Apocalipsis 3:16. Te hablan a ti de Juan 3:16, pero yo le voy a hablar Apocalipsis 3:16. ¿Y qué te dice a ti Apocalipsis 3:16? Mire lo que dice Apocalipsis 3:16, que es bien fuerte. Dice: pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Me está escuchando? Entonces, yo prefiero predicar Apocalipsis 3:16 y no Apocalipsis y no Juan 3:16. Porque se le ha hecho mucho daño a la gente predicándole 3:16. Entonces, oiga lo que dice aquí. O eres malo o eres bueno. Porque no puede ser malo y bueno a la misma vez, porque te voy a vomitar. Eso es lo que dice la Biblia, mire. Yo le estoy leyendo a usted la Biblia, esta Biblia, que esta Biblia a mí me encanta. Esta Biblia a mí me gusta. Porque esto es una Biblia de estudio. Esta Biblia de estudio. Esta Biblia, mi mamá tiene una Biblia ahí que lamentablemente no es una Biblia para una gente que quiera adquirir entendimiento. El conocimiento está aquí. El conocimiento está aquí. Mire, todo el mundo tiene el conocimiento de la palabra. Todo. Todo el mundo. Y más en esta época, hermano, que usted consigue la Biblia en el teléfono. Y si usted está trabajando en la hora del break, usted puede leer el teléfono, él te puede leer la Biblia a través del teléfono. A veces ni la tiene que leer, se pone un audífono y la escucha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo le quiero decir, por qué yo le hablo a usted de esta cosa? Porque es que desgraciadamente la religión no te predica eso. La religión no te predica. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá, oiga lo que dice. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una persona fría? Persona fría, calculadora. Una persona que no tiene amor, no tiene compasión, no tiene misericordia. Eso es una persona fría. Pero usted sabe qué pasa. Una persona fría se puede calentar. Una persona fría se puede calentar. Porque, ¿qué hace usted cuando tiene frío? Se busca una cobija y trata de obtener calor a través de esa cobija. Se bebe un chocolate bien caliente. O hace un té de jengibre. Y usted se calienta. Es decir, por eso dice, ojalá fuese frío o caliente, ojalá. Pero ¿qué pasa? Que queremos estar entre las dos cosas. Queremos estar con el diablo y queremos estar con Dios. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Dios no se agrada de esa cosa. Dios no se agrada de eso. Entonces, si usted ha decidido seguir a Cristo, entonces tiene que mantenerse en lo caliente, tiene que respetar y tiene que obedecer las leyes que demanda Cristo de nosotros. ¿Y qué dice Jesucristo? Amar al prójimo como a ti mismo. Hay gente que ellos no se aman. Entonces no crean en el amor de una persona así. Una persona que no se ame, que no se cuide. En el sentido que le da lo mismo todo. Usted siempre va a tratar al otro de acuerdo como usted es. Siempre. Usted sabe por qué yo enseño
esta palabra? Porque yo he aprendido a amar. Y de una u otra forma, aunque usted no lo quiera aceptar, yo lo estoy amando a usted. Porque yo le estoy abriendo los ojos para que no se deje engañar de nadie. Yo le estoy, perdón, porque no soy yo, el Espíritu Santo. Dios le está abriendo los ojos a través de mí. Yo solamente soy un instrumento que me he dejado usar. Pero eso requiere un sacrificio y un precio. ¿Usted entiende? Eso requiere sacrificio y eso requiere un precio. Cuando yo oro para que esta palabra, para que la palabra de Dios, yo intercedo para que la palabra de Dios se manifieste en usted, para que usted pueda ser libre de ese odio, de ese rencor, de esa raíz de amargura que usted tiene. Los dos últimos videos que yo hice son videos fuertes, yo lo sé. Yo lo sé que son fuertes, pero así es como Dios me pone a que le hable. Yo no sé a cuántos hombres Dios le está hablando a través de esos videos. Para que aprendan a ser hombres. ¿Usted cree que ser hombre es usted coger y enfogonarse y matar a una mujer? No, mire, eso es no ser inteligente. Eso no es ser inteligente. Porque la consecuencia, esa alma tuya no va a ser feliz nunca en tu vida, nunca. Nunca. Vas a tener esa muerte todo el tiempo detrás de ti. Entonces, hay muchos que también ellos se matan. Y le tengo que decir a usted una mala noticia. Una mala noticia le tengo que decir a usted. El infierno existe. El infierno existe. Y si usted no se preparó en esta vida en la que estamos viviendo, usted no se preparó, usted no vivió una vida de arrepentimiento, usted no vivió una vida de acuerdo a Dios, usted se va para el infierno. Usted va para el infierno. Estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Estúdiela. Entonces, esa palabra que dice en Primera de Juan capítulo 4, en el verso 6, nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué usted tiene que hacer? Mire, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que yo le predico a usted y lo que yo le enseño, mire, búsquelo en la Biblia. Búsquelo, que yo no me estoy inventando nada. Yo no le estoy a usted predicando para que usted me dé diezmo y para que usted me dé ofrenda. No. El diezmo y la ofrenda, un ejemplo, no es para que usted me lo dé a mí. No. Esa es la forma de muchos pastores robar. No está en el Nuevo Testamento. No lo está. La religión lo que ha venido a empobrecernos y a embrutecernos. Ese es el trabajo de la religión. No tiene otro tipo de trabajo. Todo pastor que tiene un sueldo es un asalariado. Lo dice la Biblia. Es un asalariado y lo que le importa es el salario, no le importan las ovejas. Así que los que son de Dios y los que no son religiosos son los que me van a escuchar a mí. El religioso a mí no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque el religioso es un esclavo. Y una persona que ha estado 10, 20, 30 años esclavizado, ya está acostumbrado a la esclavitud. Ese no va a salir de ahí. A menos que Dios haga un milagro. A menos que Dios decida sacarlo de ahí.
Pero desde un principio yo sabía que la religión y yo no íbamos a durar mucho juntos. Porque fue que desde un principio yo comencé a amarrar cabo. Ustedes saben que amarrar cabo es, usted coge un lazo que esté roto, ¿verdad? Diferentes pedazos de lazo, de soga, y usted lo amarra para que se vayan uniendo, usted lo amarra. Eso es amarrar lazo. Entonces, yo desde un principio comencé a amarrar lazo. Y yo me hacía preguntas. Cosas que me estaban pasando en mi vida. Y yo hacía el rosario 4 veces al día. Y yo no veía cambio en mi vida. Yo no veía cambio. Yo dije, cuando aprendí que eso se lo inventó una persona, un líder de la Iglesia Católica, fue inventada por un hombre, yo desistí. Después, cuando yo comencé después fui a la iglesia evangélica, ahí donde dicen que si tú te pones pantalones es pecado, que si tú te pintes pecado, que si tú te alisas el pelo es pecado. Yo no estuve de acuerdo con eso. Yo decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso. También, hasta que yo comencé a estudiar la Biblia, comencé a meterme con Dios, y aún yo estaba yendo, aún yo me congregaba en una religión. ¿Por qué? Porque usted tiene que respetar. Usted está en una religión, usted tiene que respetar. Cuando yo entendí la mentira y el engaño de la religión, entonces yo dije, tengo que salirme. Y me dediqué a esto que me estoy dedicando con ustedes. Le pedí a Dios. Le puse señal. Mire, eso no es malo. Usted pedirle señal a Dios. Eso no es malo. Eso es bíblico. La religión sí te dice que es malo, porque claro, como te quieren tener esclavizado y quieren tenerte ignorante, pues no te enseña. Entonces yo no creo en ninguna religión. En ninguna. Las religiones lo que hacen es daño. Entonces, ¿a qué usted va a la iglesia? ¿A seguir al hombre o a seguir a Dios? La religión te lleva a ti a seguir al hombre, a creer en el hombre. ¿Y qué te dice la Biblia? Maldito el varón que cree en el hombre. Y eran muchas cosas que yo veía. Muchas cosas. Yo iba a iglesia que yo nada más veía que eran pastores de una sola raza. Y eso a mí me inquietaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Entonces Dios nada más está llamando a esa persona. Entonces de los otros países no tienen el llamado, nada más son ellos. Hasta que yo descubrí que era el beneficio, pagándole casa, pagándole luz, agua, la iglesia le pagaba todo. Todo le pagaba a la iglesia. Con el dinero que usted da, con el dinero que yo daba. Así son todas. Y ellos también. Por eso es que usted ve que ellos dicen que si usted no diezma es una maldición. Mentira. La maldición, claro, es una maldición para ellos porque no tienen cómo pagar su casa y cómo vivir de lujo. El punto de esta enseñanza de hoy es que el religioso no me va a seguir. El religioso no le va a gustar escuchar este mensaje. Estos mensajes son para gente que no son religiosas y para los que quieren salirse de la religión. Para ellos son este mensaje. Y este es el llamado que Dios me ha hecho a mí. Para que salgan de la religión. La religión no sirve. Ninguna religión sirve. Ninguna. Pero nada más dése cuenta. Y le voy a poner este ejemplo. Nada más le voy a poner este ejemplo.
Ellos hay gente, ¿qué hacen los religiosos? Ellos van a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos. Ellos van a la iglesia. Salen de la iglesia para su casa. Están en conflicto entre ellos mismos. Muchos hermanos ni se conocen, ni saben la necesidad que tienen, ni nada. La mayoría. Y se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Y búsquelo y póngamelo en la caja. ¿Dónde dice que usted yendo al templo usted se va a salvar? Usted me lo busca. En el Nuevo Testamento, búsquemelo. Búsquemelo. ¿Usted sabe cuál es el error más grande que comienza aquí en el libro, en el Nuevo Testamento? Está en el capítulo 2 de los Hechos del Espíritu Santo. La religión nos ha enseñado a decir los hechos de los apóstoles. No, son los hechos del Espíritu Santo, el capítulo 2 de los hechos los hechos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahí aparece el error más grande que comienza a ser la iglesia. ¿Y quiénes lo comienzan? Lo comienzan los discípulos. Y ese tema yo se lo voy a traer a usted mañana para que usted entienda. Para que usted entienda. Y yo sé que ustedes se saben esa historia que está aquí escrita en la Biblia. Y fue el error más grande. Hasta el día de hoy estamos sufriendo nosotros esa consecuencia. Y de ese error es que los pastores, la mayoría, están robando y abusando de los ignorantes. Porque yo no le voy a decir hijo de Dios. No. De los ignorantes. Yo mañana le voy a traer ese tema. Para que usted vea, para que usted abra los ojos. Y deje de sufrir. ¿Sabe la gente que hay sufriendo? Que la religión lo tiene sufriendo. Pero a ellos les gusta sufrir. A ellos les gusta. Le encanta sufrir. Le encanta llorar. Es como la anécdota de un perro que me hizo un señor hace muchos años. Que me habló de una anécdota de un hombre que tenía un perro y el perro todo el tiempo estaba llorando y llorando. Y la gente pasaba y la gente decía que el hombre era un abusador porque tenía ese perro ahí acostado. Y era que estaba acostado encima de un clavo en una tabla. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre hay uno que se acerca y pregunta. Y cuando este hombre preguntó y le dijo, ¿qué le pasa al perro? Porque usted lo tiene ahí. Y él le dijo, lo que pasa es que esa tabla tiene un clavo y él siempre se acuesta encima del clavo. Pero él prefiere llorar antes que levantarse de ahí. Y así mismo están los religiosos. A los religiosos, usted le habla de la palabra, no del punto de vista suyo. Usted le habla de la palabra religioso y ellos se deprimen, hasta depresión le da. Hasta le da depresión. Bueno, que se vayan al manicomio o a donde los doctores que les den medicina para que duerman. Porque yo no voy a dejar de decir la verdad que está aquí. Ellos prefieren lo mismo del perro. Ellos prefieren estar encima de la tabla antes de levantarse y irse de ahí. Porque lo que les gusta es el bochinche y el chisme. Que eso es lo que usted ve en los templos. Esos chismes y esos bochinches, eso es lo que hay mucho. El que da, el que no da, quién da más, quién da menos. Eso es lo que se escucha en los templos. Pero prefieren estar como el perro, prefieren estar gritando y no levantarse e irse. Y hacer el verdadero trabajo que Dios manda que nosotros hagamos. Visitar los enfermos, visitar los presos. Darle de comer a los ancianos y a los huérfanos.
Ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el trabajo. Pero, ¿qué prefiere? ¿Usted prefiere darle el diezmo a la iglesia y que el pastor se encargue de hacer ese trabajo? Y ya, y se lava las manos. Ya cumplió con eso. Pero eso no es bíblico. Eso no te va a dar la salvación. Por eso son estos videos, para que dejemos de ser tan estúpidos. Porque eso no te va a dar la salvación a ti. No dice. No es bíblico. Que tú te vas a salvar por eso. No, ve, llévale. Mira, vete por tu barrio. Mira a la gente que necesita. Y cuando tú tengas ese dinero, ese 10%, ve y llévaselo en el nombre de Dios, llévaselo. En el nombre de Jesús y entrégaselo. Y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Que Dios le bendiga.